Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Explicado Pierde, el mejor podcast. ¿Qué pasa? Estoy haciendo de Raquel. Ya. Estoy haciendo de Raquel. Me la llamas cool de los cursos. Raquel hace de Palomino también. A veces hace Palomino. Sí. Bueno, ya sabéis, Explicado Pierde, un podcast sobre comedia de lallamaschool.com, la mejor escuela de comedia online de la historia de la humanidad. Os suscribís por 14 euros al mes, os podéis dar de baja cuando queráis y tenéis acceso a nuestra comunidad, a todos los cursos online y a todas las movidas que hacemos en La Llama School, ¿vale? Ya sabéis cómo funciona. Y tenemos hoy con nosotros, hace mucha ilusión, bueno, primero presento a Javier Rueda. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Nunca me he preparado esta pregunta. Bueno, Quique García. Bien, un 6. Bien, ¿no? Porque 6. vienes de la Llama Fest con el hype, han publicado un reportaje de la Llama en Marcians, que esto os da como también vidilla, y ahora viene San Jordi, que os forráis. Entonces... tampoco te creas, ¿eh? ¿No? Tampoco te creas. Bueno, hay un piquito, ¿no? Hay un piquito. Pero sí, porque no hacéis el descuento. No hacemos descuento de San Jordi. Pues ya está, pero que estáis obsesionados con el dinero en este podcast, es una cosa increíble. Bueno. Es verdad que no hacemos descuento de San Jordi. Vale, está bien. Que sí, no, me parece bien, yo no lo juzgo. ¿Te parece bien? No, a tope, ¿eh? O sea, yo no sé por qué se hace descuento el día que más se vende. Me parece absurdo. Es absurdo. A descuento cuando no vendas. Venir a celebrar San Jordi aquí a la Llama Store en San Antonio, en Barcelona, que es de donde estamos grabando esto. Y hoy, bueno, ya habéis comprobado que hoy no está Raquel, ¿vale? No, porque no habréis escuchado demasiadas interrupciones, de momento. Vamos a ver cómo... Yo que estoy cansado, si no te interrumpía más. Pero hoy tenemos un invitado que nos hace muchísima ilusión, que es Biel Perelló. Biel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un 6. Hostia, pues muy bien, la media de Kike habitual, un 6. Sí, Está muy bien. Un 6, 5, Bueno, 6, 7. Biel Perelló, ¿cómo te presentamos para quien no te conozca? Guionista, mito, leyenda de la comedia, humorista... Cristiano científico. Sí, y resfriado. Y resfriado. Sí, no sé, guionista, sí, me va bien. Guionista te va bien, ¿no? Me va bien, me parece bien, sí. Vale. ¿Tú concebiste y llevaste el programa Fers Exteriors? No lo concebí yo, pero estuve trabajando ahí muchos años, sí. Vale. Y bueno, pero lo llevabas un poco, ¿no? Para quien no sea catalán, Afers Exteriors se hizo también en el territorio no catalanizado con el nombre de Dati Free, ¿puede ser? Sí. Dati Free. Ostras, es verdad, no me acordaba de esto. Se ha hecho, bueno, muchas veces. Españoles por el mundo, extremeños por el mundo, cántabros por el mundo. Muy bien. El tema era ir a buscar catalanes por el mundo. Muy bien, sí, presentado por Miki Motu, por Miquel Calzada. Sí. Y un programa que a mí me gusta mucho, Afers Exteriors. O sea que nada, si os suena de algo, ya sabéis que Biel estaba detrás. Ahora reestrenas... Exteriors. Javier, era de Miki Motu. Ese rollo de Miki Motu. Ei, sí, què passa? Vinc de la Ràdio Fórmula i també faig tele. Ei, avui a Afers Exteriors anirem a Noruega i trobarem en Sergi. En Sergi va marxar fa molts anys i avui ens explicarà. Pues todo eso lo escribía Biel Perelló y tenía gracia. Nunca había echado de menos a Raquel tan pronto en el podcast, en tan pocos minutos. Hola, Raquel. Hola, Raquel. Un abrazo. Bueno, Raquel Hervás, por temas laborales, podrá venir probablemente menos en los próximos episodios, pero lo intentaremos encajar todo lo que podamos y más. No, poder venir. Yo no haría promesas. Yo no haría promesas. No, que sí. Bueno, Raquel, te echamos No de va a menos, poder te queremos venir. mucho. Eso es verdad. Y que disfrutes. O sea, ella creía que sí, pero fui yo quien le dijo, Raquel, es imposible. Ya. O sea, Raquel no puedes. Dijo, Pero también creía que llegaba la hora, ¿no? Dijo... Claro. Dijo, no, que sí que puedo venir al Explicado Pierde, sí, porque fíjate, mira, yo llego a Barcelona los viernes por la tarde y es como, Raquel, no puedes. No O sea, cuadra. es que no vas a tener la cabeza, Es que, Raquel. si quieres yo hago de Raquel, voy a llegar los viernes por la tarde. No. Es un juego de rol. Que voy a llegar los viernes por No la podrás, tarde. no podrás. No, que sí que voy a Que poder. no podrás. Que sí, que no, Raquel. Que estoy en Madrid, y así, vale. y así todo el rato. Vale, entonces, Biel ahora reestrena también Els Malvats. Claro, la cosa es que estás presentando, o sea, nos vamos a quedar sin tema para el podcast teniendo en cuenta que todavía no ha entrado la cortinilla. Estoy haciendo la intro. Claro. Claro. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Pues nada, oye, pues ya vamos anuncio el tema y vamos a la Anuncia el cortinilla. tema, anuncia el Venga, tema. va. Hoy en Explicado Pierde vamos a charlar sobre teatro cómico. Le gusta acabar en arriba. Cómico. També fas Radio Fórmula, ¿no? Hombre, pero aquí reconoceréis que entra muy bien siempre. Entra bien. La Yo musiquita. lo que sí pediría es el que las caretas no pisen el audio. Pero yo lo hago como muy...
Sí, picado. pero a veces quiero ver un vídeo Bueno, y hay pues- una careta por ahí en medio Ya, y pues- tengo que... pues te jodes. Como Pues te community. Te jodes, Javi. Javi. Esta es un poco la Es técnica que no tienes ha que dejado aplicar. de llorar desde que ha venido. Ya ha llegado quejando, se ha llegado tarde para... Se ha llegado tarde, haciendo de Raquel. Que no sé Ha qué. llegado tarde, ha ¿Qué llegado tal? tarde. Sí, sí. Bueno, en fin. No hemos anunciado el curso, que da igual. Ni- No, anúncialo. No, y el patrocinador. Y el patro- Y el otro patrocinador. Vale, espera, yo te Uy, doy es verdad, pin, yo te doy que hay pin. muchos patrocinadores. Ah, no, vale. Rode no hace falta, ¿eh? ¿Ah, no? No, hombre, ya se ven los micros. Oiga, Vale, vale. Es, Bueno, es pero- product placement. Micros pepinos de Rode. Si entráis en la web de Rode y vais a la sección pepinos, vale, veréis estos micros. Termina la intro. Madre mía. Estuvimos culpando a Raquel todo este tiempo. No, y ya está. era ella. No era ella. No, es que yo estoy espeso porque grabamos antes y me ha pillado muy de empalme con la siesta. Entonces estoy un poco jodido aún. Vale, entonces. Alex. ¿Qué pasa? Fíjate que no está Raquel y nadie te ha interrumpido Ya. y aún así te has dejado de decir muchas cosas importantes. Vale, patrocinador de este podcast que da soporte a la llama School, que es SiteGround, un hosting, ¿vale? SiteGround, que nos aloja la web. Si entráis a la web y clicáis, va muy rápido, ¿vale? Y esto es gracias a SiteGround. Qué Entonces, buenos son, joder. Son es muy que buenos. SiteGround es que es la hostia. Yo iba por la calle y una señora le ha escuchado gritando SiteGround. SiteGround, sí. Del- Si te ground te mato, que es el lema que se inventó Raquel. Eso el es. eslogan. El eslogan oficial. Muy potente, ¿eh? No creo que a ellos les guste, Sí. pero hostia, hay que reconocer que tiene gancho. No he hablado con ellos, yo creo que no nos van a renovar el patrocinio, pero no lo sé. Ya veremos. Con este nivel de cuñas que estamos Yo haciendo. creo que las cuñas están bastante bien. Yo creo o sea, que, joder, bueno. o sea, tú piensa en la llama School, la de cantidad de cursos que hay, la cantidad de información que hay, Uf, y gente todo el rato toda clicando. gente entrando, logueando, no se saliendo. cae nunca la web. Nunca. Y eso es gracias a SiteGround. Claro. Sí, Quiero decir que no está mal, a mí me parece que es una buena mención. Podéis abrir en una pestaña la llama School y en otra Rata Chillona. Y vais actualizando las dos a lo loco y a ver cuál se cuelga antes. Sí, no, y esto Pero es, SiteGround, la rata chillona no está en SiteGround. Por eso. Ah, pero cuando se cae tampoco es Está en la culpa de... competencia. no es culpa del hosting. No, es que hay veces Es- que... es que culpa no- del plugin. que es culpa del plugin, efectivamente. Es culpa del plugin. Vale. Pues nada, hosting muy rápido, ¿vale? SiteGround. Y hemos publicado este mes un curso de David Galán Galindo sobre escribir cine, ¿vale? Que nos cuenta su método de escritura, desde la idea hasta que llegas al final del proceso de creación de Pero tu di, película. ¿cómo se llama el método? Método Galán Galindo. Sí, qué casualidad. Es que me gusta mucho David Galán Galindo como nombre. Es como una cantarella. en A sí él mismo. también, porque de hecho su método se llama el método Galán Galindo. Claro. Que es, Para que Pero- lo va a llamar de otra manera. que es una suerte también Claro, se llama método Martínez, no- llamarte Galán Galindo y hostia, y que al final tu método sea el Galán Galindo. Claro, Que es- cuadra. Qué casualidad, porque la gente lo recuerda Imagínate que fácil. se llama método Kike el suyo, Lo no cuadra. recuerda Si lo fácilmente. descubres tú, le pones tu Eso es. nombre. Esto es así. Pues nada, El que llega se lo queda. Uno de los nuevos cursos de la Llama School, de 10 vídeos, ¿vale? Como siempre, podéis verlo cuando queráis, a la hora que queráis, y todos los cursos están grabados en vídeos. Ya está, ya he hecho todas las cuñas. El de Kiko Amat, cuando se publica, porque ese lo edité yo y es bastante la hostia. Creo O sea, que toca este mes también, pero es que aún hace no. ya casi un año que lo grabé. Creo que es al mes siguiente. Bueno, pero tardaste lo suyo también en lo que es la edición. No, nada. ¿Ah, no? Nos están diciendo cosas aquí Bueno. en este podcast graves. Bueno. Hay mucho reproches. ¿eh? No, se ha ido bueno, Raquel, se ha ido y Raquel. y se ha perdido las formas, curiosamente. Bueno, está Biel Perello con nosotros. ¿Por qué está Biel Perello con nosotros? Pues Biel Perello está con nosotros porque está con nosotros. Es decir, estaba por aquí y le he dicho, Biel, vamos a grabar un explicado, pierde 20. 20, porque Biel lo considero es muy amigo mío. Sí. Muy amigo mío. Sí. Y lo considero un maestro mío personal. Sí, es un maestro mío personal. Entonces, Bueno, le doy clases de repaso, pero nada. es verdad que me da clases de repaso. Sí, y me pega, ¿eh? Y me Te pega, pego. me pega en la punta del pene, me pega. Porque Con dice, la- esa- con la- si no, sí, es, No, sí, esto, no, él dice que es ¿Qué así. repasa exactamente? este es el método Galán Galindo de aprendizaje también. No, pero el método Biel Perello. yo es que no he tenido otros profes de repaso y él me dijo que esto era lo normal. Sí, Por eso creo depende que- de en qué colegio, sí. ¿Todavía llevas los pantalones puestos, maldita sea? Yo tengo entendido que las clases de repaso son así. Y que mírate hay que cómo has desnudarse. aprendido. Sí, Mira, sí. que un tío espabilado. Sí, completamente espabilado. Entonces, El principal de la comedia es aprender a masturbarse en público. Eso es Esto es de primero, ¿no? Lo primero de comedia. Bueno, estamos es el viendo, método Louis C.K. El método Louis C.K. estamos viendo que nos graba este curso para la Llama School también. Todos los métodos están... Pero no encontramos profes. Bueno, entonces, el gancho de actualidad para traer a Biel aquí Sí. y para que Alex pueda tener un título para el podcast es el teatro cómico, porque Biel acaba de reestrenar, bueno, no acaba de reestrenar él, sino No. una troupe de teatro ha reestrenado un texto que escribió Biel y que hizo con parte de algunos de los integrantes que la están haciendo hoy en día
comedia, Els Malvats. Ya hablamos dels Malvats aquí hace un par de podcasts. Sí. Para cuando Porque se hacía promocionando la lectura en la de Llama Fest, sí. Que yo no estuve, fue bastante bien, ¿no? Yo estuve. Estuvo muy divertido, yo estuve. Estuvo bien, sí. Y vino mucha gente gracias al podcast. O sea que- Es que, hombre, es Fíjate. el método Martínez. El método Mucha gente vino por el podcast y nos comentó qué buen hosting tiene la Llama. Claro. Sí. Sí, es que era el run run en toda la Llama Fest. No se hablaba de otra No se hablaba de otro tema. otra cosa. De hecho, hubo un momento que Iggy Rubin se puso en medio de monólogo y estuvo Sí, muy bien. delante de 600 personas. Dijo, quiero dejar de hablar de... Un bloque de stand-up dedicado a Sideground. Sí. Dijo, y ahora voy a dejar los chistes de lado un momento que quiero hablar de Sideground. Y yo le dije, Iggy, no hace momento, no hace falta. No, Sí, pues sí. hay Digo, momentos no. que los cómicos se tienen que poner serios y Sí, hablar de sí. serio. Imitó a Sideground. Sí, y yo le dije... Imitó a un servidor. Y yo le dije, La clavó. al bajarse le dije, Iggy, no hacía falta que mencionaras a Sideground, gracias, pero no hace falta. Y dice, no, si no es por nada de brand content, es que realmente es muy buen hosting. He probado muchos hostings, Lo- y sí te... Sí. Es el que uso yo, o sea, no te digo más. Entonces no voy a volver a hablar del Malvas diciendo lo mucho que me reí cuando fuimos a verla hace, ¿cuánto? 10 años, Biel. 15. 15 años. Sí. La reestrenaron hace 2 semanas en Sabadell. Estoy haciendo cálculos porque este programa no es en directo. Entonces, hace 2 semanas en Sabadell Sí. y se volvió a hacer hace 2 o 3 días en Hospitalet. Exacto, el día 5. El día 5, hace unos días. Y fue muy bien. Fue muy bien, muy bien. Muy bien. Muy guay, mucha espectacular. risa. Mucha risa. Sobre todo la... ¿Dónde de Hospitalet se hizo? En el teatro de Juventud. Ah, Juventud, muy buen teatro. Está Sí, muy bien, sí. Sí. No sé por qué pregunto si fui a verlo. Y es, para quien esté escuchando, si quiere ir a verla, pues se hizo el otro día. Ya está. Yo fui este sábado, pero ya os contaré. ¿Vale? Sí, más o menos. Está bien, ¿no? Sí, Está bien, Como sí. publicidad, Y de hecho muy bien. sí, como publicidad muy útil este podcast. Sí. Para que vayan a ver la obra que ya fue. Bueno, pero se hará publicidad más, muy ¿no? útil. Si se está Bueno, estrenando. precisamente, si te lo perdiste, ahora pues pide que la hagan. Claro. Si te lo perdiste, pide que la hagan. Claro, y tampoco sé dónde más la van a hacer. Pero bueno, es cuestión de estar atentos. Es estar atento. La verdad es que las Atentos dos, a las redes. los 2 pases en el hospital fueron increíbles. Hubo un momento que todo el público se puso en pie ahí gritaron, bien, pero yo, que salga bien. Fue muy Y bien no emotivo. estaba porque estaba en Mallorca No, ya. claro, Al paso que ha venido hoy otra vez a grabar el podcast. Pero Hombre, invitado por Sideground, ¿cómo voy a decir que no? Por vale, favor. entiendo que mucha gente evidentemente no ha tenido ocasión de ver Els Malvats, es una obra en catalán. En castellano, Biel tiene el texto traducido y de hecho hace unos minutos volvíamos de comer y le he preguntado cuál era el título en castellano. Y es Los Malvados. Bien. Vaya. Pero yo le he sugerido Bien, Los bien. Villanos, que creo que es mucho mejor. Sí, y me gusta más. O sea, ¿Ah, sí? porque- Vale. Sí, no, el alumno está aprendiendo. El alumno se ha convertido en maestro. Hombre, no. Con la de callos que tengo en la punta del pito para no haber aprendido nada. O sea, mereció la pena. Mereció la pena al final. Todo sea por la comedia, de verdad, ¿eh? O sea. Es que Ay, Dios. parece una tontería, pero es verdad. O sea, De hecho, le dije a Biel, graba un curso para Llama School. Me dijo, no, es que lo mío es presencial. Y esto te digo. yo no puedo ir. Claro, es una cosa muy personal, dando golpes. Sí. Bueno, hace como así, ¿no? Es como tiene una técnica, además lleva las uñas muy largas. Sí. Pero es que la comedia es una cosa muy seria. Yo os lo digo yo. Y nace del dolor al final. ¿no? Luego te vas al campo profesional donde te crees que ahí vas a encontrar a gente que de verdad sabe y ves que no, que te toca la polla mal. No, mal. Claro. La cuestión es que no la haya visto, es una obra que es hace referencia al cine de espías de los años 60, 70, muy Hitchcock, y lo parodia, pero desde el teatro. Es decir, es a la vez muy cinematográfico, muy teatral. ¿En qué pelis te inspiraste, Biel, para escribir? O qué método? No sé, es que ¿Cuál es el método, Biel? es que Alex ha dicho que el título es teatro cómico. Teatro entonces, cómico. claro, hablemos ¿Será de teatro posible? cómico. ¿Será Hablemos. posible que el título lo he dicho yo? Lo has dicho tú. Bueno, vamos a intentar charlar sobre el acto de escribir una comedia teatral. Sí. Desde el punto de vista de las Malvats, yo aportaré lo que pueda desde las que yo he escrito, que son
Hostia, mucho ha tardado en decir las que han escrito. Que son claro. tres. Fíjate. ¿Tres? Toma ya. He escrito 3 obras de teatro. Soy un Una- dramaturgo. Una Estás trilogía. descubriéndolo tú mismo ahora. Sí, porque estoy pensando en voz alta. Entonces, Y yo él puedo. solo ha escrito 2. Tú estás ya a nivel de estar golpeando en la punta del pene a cualquier Sí. alumno tuyo, ¿eh? Sí. Y nada, yo aportaré lo que buenamente pueda, porque yo. ¿Cuáles son? Dilo. Buena Los pregunta. autónomos, evidentemente. los Autónomos el musical, sí, que vamos a hacer la 9ª temporada. Entradas ya a la venta, que volvemos en noviembre. Ya están a la venta. En serio. Estamos haciendo estrategia Llama Fest porque lo lleva Andreu y quiere vender a un año vista todo. Está muy loco, ¿eh? Está muy loco, ¿eh? Andreu pondrá a la venta ya las de la otra edición. Y La gente no sabrá qué año de ir. No. Será como el bully, ¿no? Un Sí, poco. sí, lista- Para cuando tenga un Una mensaje. lista loquísima. Perdón, que me he hecho un autopubli y iba a hablar bien, no es para interrumpirte. No. Es para decir que algo intentaré aportar al Pero al piensa episodio. que todo lo que hables de promos tuyas son minutos que le estás quitando a SiteGround. Ya, eso es verdad. Bueno, Entonces- Autónomos, el musical, una comedia que escribí anteriormente que se llamaba Detectives Martínez, que parodiaba claro, un sí. dúo de... Bueno, la típica pareja de detectives de... no, era una novela negra musicada, básicamente. Bueno, los detectives suelen ir solos. Entonces, cuando Con- es de pareja. No, hombre, no. Bueno, ya. La pareja de Polis. Ah, de Polis, sí, vale. Hicimos un híbrido entre estos dos Poli bueno, poli imaginarios. malo, Sí. Nosotros éramos el detective guapo, que era yo, y el detective idiota, que era el otro. Que era Alfonso, en este caso. Y hacíamos un dúo también de esto. Y la otra fue una obra que era también del dúo cómico que tenía los Martínez, pero que era un poco más... No había tanto hilo argumental como obra de teatro. O sea que, bueno, lo dejaremos en 2. Como obras de teatro, ¿no? Eran canciones hiladas. Sí, canciones hiladas, sí. Creo que las otras 2 sí que tenían más historia. Entonces intentaré aportar lo que buenamente pueda. Pero ya está, no quería interrumpir. No. Te has especializado en el musical, ¿no? Sí, en parodiar un musical. Ah, vale, bueno, Sí, sí, claro. nos reímos mucho de ser un musical y como si vas a ver un musical, no vengas. Es que es muy parodiable. ¿eh? Es muy parodiable, sí. Nos hacía mucha gracia. Creo que es una herramienta de comedia y tal. Bueno, y de hecho está el curso en la Llama School que hago, en el que cuento cómo hicimos y escribimos, en este caso, Autónomos el musical, y cómo escribir una comedia con muy poco preso, con las cositas mínimas para que funcionara en este caso. Y ya me callo, intentaré aportar lo que pueda. No, ya está. Hay que aprovechar que estás aquí. Sí, no, ya he explicado todo. Quique lo ha explicado muy bien, porque realmente es elegir el título. O sea, en catalán es verdad que se llama Els Malvats, pero en castellano es que Los Malvados no suena bien. Y tienes razón, es Los Villanos, tiene que ser Los Villanos. Y parece mentira, pero hay veces que la comedia es eso, es una palabra, es la palabra justa. Pues, A mí me parece muy acertado. O sea que sí, no me parece tontería. De hecho, bien estuviste muchos años traduciendo al castellano porque había un juego de palabras que se te resistía. Había 2 juegos de palabras que se me resistían y tardé, no es broma, tardé 7 años en resolverlos. Joder, No no estaba- jornada completa, ¿no? No jornada completa. No. ¡Despeje mi agenda! ¡Tengo trabajo! No eran 40 horas semanales, pero sí. Es que es eso. O sea, hay chistes que salen a la primera y luego chistes que te vuelven loco. Lo comparto. Mira, creo que son tips guays. El del título creo que es importante también, y lo de que a veces es una palabra es muy importante porque hay muchas... Como tenemos la web de Teatro Barcelona también con Andreu, vemos muchas comedias que se escriben y muchas obras de teatro que los títulos son una mierda, en el sentido de que no transmiten lo que vas a ver, no funcionan, no tienen... Y tienen que ser normalmente Gancho. asertivos, tener ganchos, ser coherentes con lo que vas a ver, y eso no es fácil, con lo cual lo del título, que no sé si lo has dicho medio en broma, medio en serio, No, lo veo en serio. totalmente. Y lo de que hay chistes que se resisten es verdad, y a mí me pasa una cosa, que por eso el tema del guión más de ficción y tal me da mucho miedo, o de tele, porque son cosas que se hacen muy rápidas, se graban y después ya quedan ahí. En cambio, lo guay del teatro, como mínimo en mi caso, es que hay chistes que puedes tardar 7 años en resolverlos. Vas reajustando. Hay un trozo de la obra que está mal y lo vas puliendo. Nosotros con Autónomos ahora haremos 9 años de El hacerlo. proceso de escritura, ¿no? 9 años de hacerlo. No, pero es verdad que la obra ha cambiado
infinito durante este tiempo. No solo porque hay 4 detalles de actualidad, sino porque hay muchas cosas que vas ajustando y necesitan como un tempo, irlo viendo con el público y tal. Y yo creo que hay cosas procesos que no se pueden acelerar. Muy buen sentido. gancho también para la gente que ya la haya visto, ¿no? Decirle de si viniste a la primera temporada, Claro. ha cambiado muchísimo, ¿eh? Están obsesionados con el No, dinero. pero esto no es lo que yo broma. diga. Vino una tía a vernos hace poco, a esta última temporada. Dije, vino el segundo año. ¿Había canciones? Digo, es lo único que no ha cambiado y era un musical. O sea, no se acordaba de las canciones del musical, cosa que dice bastante a favor claro, nuestro. De pronto la obra, Jo, 3 pero- años después, de pronto. pero para poder incluye hacer eso- canciones. Es un drama de repente. Pero para poder hacer eso necesitas hacer temporadas. Claro, en el caso de Small Batch, que era... Y hacer temporada es más fácil si sois dos. El Small Batch en Sí. la primera instancia eran 7 actores, No, 8. 8. Buah, es que esto ya, claro, Entonces handicap ya fueron, inicial. Fueron muy poquitos días, fueron muy pocos pases. ¿no? Sí, sí, ¿Ha sí. cambiado No, no. algo después de los primeros? No, la verdad es que no cambió casi nada. Recortamos alguna cosa después del estreno, eso sí, recortamos. Pero cambiar no. Y ahora en el nuevo montaje han conseguido eliminar a uno de los actores. No físicamente, sino que en vez de 8, pues son 7. Vale. Cosa que a mí me parece asombroso, porque yo o sea, con mis conocimientos matemáticos en su día, no lograba bajar de 8 y ellos han conseguido hacerlo con 7. Hostia, pero... Se refiere no a personajes, sino Actores. a actores. O sea, personajes hay muchos más. Actores que hacen múltiples personajes. Cada actor- Porque hay muchísimos personajes. en Claro. esta obra. Vale, esto pasa con autónomos también, que yo hago un personaje y Andreu hace Claro. como 15, ¿no? Pero seguramente no te pasa que hay 15 personajes en escena. No, claro, es que esto me parece muy heavy. Porque en la obra había un momento en que había 8 personajes en y escena. tenéis que cuadrar que todos los actores pudieran hacerlo... Claro, y ahora lo hacen con 7 actores. Y es como, ¿cómo lo han hecho? Pero lo han hecho. Y Qué está muy guay, bien. vale. Sí, Hostia, sí. Claro, qué bueno. es un bocadillo menos. Claro, sí. Sí. No, De pronto es viable, de pronto a la hora es. No, para un de- productor dice, un De actor 7 a 8, menos, de ¿eh? 7 a 8 no creo que sea viable. Sí que es verdad que si alguien está escuchando esto y tiene interés en escribir una comedia teatral, porque por ejemplo en las Texas buscan textos para producir, lo ideal y el tope, más o menos orientativo, es 4 actores. 4 actores es una cosa gestionable y producible para empezar en pequeño formato. Si haces algo de 7 actores, claro, mover esto... Sí, eso es un tip que daría yo, ¿eh? No escribáis obras a menos... Claro, es que tú escribiste como una visión muy, muy, muy cinematográfica, ¿no? Sí, pero sobre todo, a ver, yo empecé a escribir teatro en el instituto, no en el instituto del teatro, sino en el instituto donde estudiaba yo, normal. que teníamos pues, una actividad extraescolar de teatro, que éramos como 40 y tantas personas, y entonces escribí una obra de teatro y claro, necesitaba escribir 40 y tantos papeles porque estaba feo dejar a alguien fuera sin papel, ¿no? Es así como. Es así, sí, o sea, Es así como va, tienes compromisos y. Así es como funciona el arte, adaptándote Sí. a las clases. es así. Teníamos un tío que tocaba el piano, pues tenía que haber un momento en que tocara el piano. Y luego cuando me escribí la del Small Batch, pues eran 8 actores, había una que cantaba, pues había una canción, había perfectamente integrado. Y no había nadie que tocara el piano, por tanto no había números de piano. Tampoco había, qué sé yo, lanzamiento de disco, porque no Se le daba bien aquello. No. Y fue como un poco eso, bueno, pues somos 8 personas, pero realmente es muy mala idea escribir para 8 actores. Tienes razón que o escribes para 4 o escribes para 85, entonces ya montas un musical en Broadway. Claro. No, es que me parece importante esto, porque el teatro hay que pensar que después lo vas a tener que hacer y que si escribes una ficción es muy probable que nunca la hagas, como decía Rafael en la masterclass aquí. Dice, lo más normal de una ficción es que nunca se llegue a hacer, ¿no? Porque es algo que es muy caro. Pero el teatro no es tan caro. Entonces sí que es viable empezar a hacerlo en pequeño. Pero claro,
Si lo haces para 7, 8, ya es que ya sí que es pasta, porque solo moverlo, solo el vestuario, solo los ensayos, el tiempo de todo eso, ya es muchísimo. Entonces sí que pensar en pequeño creo que es algo bastante recomendable. Sí. Hay una cosa que a mí me llama la atención, visto desde, al menos a mí desde fuera, y es que Biel en su momento era el autor de la obra, o sea, parte del elenco, y había un director. Sí. ¿Y cuál es, cómo? Porque eso sí que yo creo que la gente de fuera, como por ejemplo a mí que no tengo ni idea de teatro, sí que me llama la atención cómo trabaja, si es que trabaja de alguna manera, el autor del texto con el director. Porque... a ver, en teoría, que por lo que yo sé, en teatro pues el autor manda bastante, ¿no? Si dice... Depende, porque hay veces que escribe y el director hace lo que quiere con ese texto. Sí, pero y a veces se hace de la mano y a veces sí. Pero en el póster, de pronto, el nombre del Sí. quien ha escrito la obra aparece más que no en cine, por ejemplo. Sí, exacto. Tiene En este punto de autoría. Bueno, las distancias son más cortas en realidad en el teatro. Entre el que lo piensa y lo que ves es mucho más corto que en el cine, que hay 200.000 millones de pasos más y que el producto final... Pero es curioso, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? Porque realmente, o sea, yo que vengo del mundo del guión, o sea, el guionista es como no el último mono, el que va detrás del último mono, el director, o sea, el texto que escribes te lo cambian todo, se da por hecho. En cambio, en el teatro es como, joder, una obra de tal. Y el director, bueno, pues comparte, digamos, el cartel, pero es verdad que se le da mucha importancia al autor. Bueno, No sé, porque... no sé por qué. ¿Cobra derechos el director? No. Qué tontos. A no ser que seas Lluís Omar y hagas un pufo. Una triquiñuela. Una triquiñuela. Una jugarresca. Pero sí, bueno, en general sí. Y claro, y el teatro, yo creo que esto pasa porque es lo que te digo, que no hay tantos pasos y el director normalmente lo que hace es ayudar a la puesta en escena de ese texto. Pero Sí. no da una visión tan personal como puede hacer un director en el cine, que toma muchísimas más decisiones. Ahí es más ayudar a, por lo general o por lo que yo he visto, a matices para que todo se entienda mejor y funcione mejor y tengan, pues, y a veces son cosas casi de postura o de cómo girarte para que el público te vea y de cómo tener presente la distribución. Y creo que hay que ir, que nosotros en Autónomos no tenemos director. Por ejemplo, pillamos a Blanca, que es una coreógrafa brutal, que nos ayudó a colocarnos en el escenario para que se nos viera todo el rato, todo tuviera sentido, todo tuviera dinamismo y que fuera a favor de la narración, y ella hizo un poco el papel de directora escénica en ese sentido. Pero claro, cada obra tiene su cosa. Y ahora, por ejemplo, que habéis hecho el cambio a esta sala versus que tiene el público a Sí, los lados, al Texas, habéis sí. tenido que adaptar la Sí. obra a eso. Bueno, claro, eso fue lo más jodido. Yo me resistía mucho porque me da mucha pereza. Aunque ahora tener el público delante y de pronto tienes 2 gradas a los lados. Claro, ahora el espectáculo pasa en medio y cambia totalmente, y ha cambiado el acting, porque ahora Andreu y yo nos miramos mucho. Antes miramos al público porque era frontal, y ahora Andreu y yo nos miramos mucho más y nos podemos ver más con el pianista y tal. Y ha ganado el espectáculo en muchos aspectos. Creo que ha perdido un poco a nivel visual porque la pantalla no puede ser tan grande y los momentos de proyección, que es un elemento narrativo que nosotros tenemos toda la obra, ha perdido un poco de fuerza, pero ahora la verdad es que a nivel de acting ha ganado mucho. Entonces el espacio en el que lo puedes hacer también, claro, Estáis más conectados. pero mucho más, es que no es broma. ¿Lo habéis notado en la relación personal? Sí, ha mejorado. El roce en el camerino ha mejorado. Pero no, de verdad que es interesante y es jodido, es muy difícil. O sea, no sé si queréis hablar, o no sé si quieres hablar tú de... ¿Cuánto tardaste en escribir Els Malvats? Muy poco, porque fue un error. Sí. O sea, veníamos de hacer otra obra de teatro y resulta que nos habíamos comprometido a estrenar 2 obras de teatro. Y yo me enteré, pues, como 3 meses antes de tener que estrenarla. Entonces, fue ¿En serio? rapidísimo. Sí. Hostia, esto me parece una locura, ¿eh? Sí, pero bueno, por suerte la compañía estaba montada y creo que la última escena pues la escribí como, sin exagerar,
4 días antes del estreno. Buah, tío. ¿Y cómo se lo...? Es que yo he trabajado contigo bastante. ¿Cómo se lo tomaron? ¿Cómo se tomaron los compañeros que terminaron la última escena 4 días antes del estreno? Pues, sin tiempo para ensayar, Biel. Pues ¿Cómo se lo tomaron? como con deportividad, porque ellos también se enteraron 3 meses antes de que teníamos que hacer la obra. Y es como... O sea... como, bueno, o sea, estoy haciendo lo que puedo. Y ellos también hacían lo que podían y, bueno, no fue una cuestión de dejadez, sino de tiempo. Sí, de realmente... ¿Cuál es la motivación de mi personaje? La escena anterior. Esa es la motivación de tu personaje. Y lo fascinante es que en principio tiene sentido la obra, aunque iban entregando escenas cada día. Pues sí, tiene una trama, no es de repente como una novela por entregas que no, en el capítulo anterior, obviémoslo. El rollo culebrón, ¿no? Sí, No. ¿Y cómo, esto sí que me interesa mucho, cómo hiciste la estructura de la obra? O sea, el proceso de escritura, ¿cómo lo planteaste? Ay, yo tengo por ahí, ahora te contesta Biel, pero tengo por ahí una foto de una pizarra que me dio Biel hace unos años, Vale. que tenía la escaleta de Els Malvats. No, era del anterior. ¿Era del anterior? Sí. Ah, es que joder, aún era Es más que- vieja sí, y era, sí. y era la escaleta. Sí. Una pizarra de esas Vileda. Entonces yo hice una foto a la escaleta y luego la borré bien porque es la que uso para Normal. apuntarme tareas. A ¿no? ver, normal, ¿no? Es como borrar la Capilla Sixtina, pues para... Lógico. Sé que no le hizo gracia cuando vio que había borrado y es como bien me diste No, la pizarra. bueno, estás Pensé que perdiendo, le- estás ¿Tú perdiendo te imaginas dinero. al Papa de pronto esto? Me lo ponéis todo de blanco Claro, otra yo vez. pensé que me daba la pizarra no para que conservara la escaleta. Él te la dio sino- como un me cuadro cansa. que para colgártelo, Quique. no Una como vez al año, pizarra. esto hay que pintarlo de blanco. Que, No, pero- que se amarillea. Pero hostia, esto... No, amarilla estaba ya. Pero este proceso realmente me interesa ver cómo planteas esta pizarra, porque es algo que Andreu y yo nos hemos peleado mucho y me encanta preguntar esto cuando Álvaro también estaba escribiendo su serie, iba a verlo de cómo se montaba ahí todo el mapa de tramas, los post-its que se ponía, los mensajes que estaban todo el rato presentes ahí, Sí. y me interesa mucho saber cómo lo Estás haces tú. preguntando a Biel el método Biel Perelló Correcto. para compararlo con el método Alex Martínez Galán y a su vez Galindo. con el método Álvaro Carmona. Exacto. Muy bien. Sí. Teniendo en cuenta que hace 15 años y tenía más agilidad mental y más memoria, no apunté muchas cosas. O sea, lo iba pensando. De los 3 meses, o sea, en el momento que nos dijeron, en 3 meses estrenáis, pues me pasé uno pensando, simplemente. Vale. Sin pánico ni nada. Sin pánico, no. Pensar. Pensando. Pensar es escribir también. Sí, es que es lo más importante. Y no recuerdo haber tomado muchas notas. Simplemente me metí en la cama y empezaba a darle vueltas. Como método empieza bien. Me cometo de sencillo. Vale, pero el planteamiento de los 3 actos, todo esto lo tenías evidentemente presente, de alguna manera, o era o Sí, no. pero era como una sopa que iba en la cabeza y pensaba, a ver, tenía una idea como muy, muy básica que quería hacer una cosa de espías. Vale. Y sabía que quería que hubiera una escena, pues que no me acuerdo, una escena en una especie de hotel de montaña. Ya está, solo sabía eso. Y entonces empecé a pensar y de repente... Hostia, qué no sé- guay, no pero sé me gusta, me gusta. si te pasa a ti, pero yo hasta que no me imagino el mundo donde sucede eso, soy incapaz de escribir. A mí no me pasa tanto esto. Yo, el método Martínez, en mi caso, es nosotros cogemos un... También es en pijama porque en general siempre vas cómodo. Siempre voy en vistes sí, cómodo. calzoncillos, ni pijama. Calzoncillo. Y entonces pillamos una hoja grande en A3 y hacemos un timeline y entonces empezamos a colocar no es tanto una imagen como tú decir quiero que pase ahí, que evidentemente sí, pero pensamos en escenas que queremos Sí. que haya y que sean, hostia, el momento que se va a dar de alta de autónomos el prota, el momento en el que va una charla motivacional, y entonces como momentos que queremos que estén porque visualmente nos gustan y creemos que tienen potencial cómico a nivel de situación, y luego los vamos
distribuyendo y ya vamos armando la historia. Pero sí que nace de como pensar... Y una cosa que hacemos con Andreu y que he hecho con los otros espectáculos también es el cartel lo hacemos antes. Ah, O sea, bueno, no- eso es una cosa muy de diseñador gráfico. Bueno, pero que nos ayuda a visualizar El espíritu, esto se hace mucho. el rollo, ¿sabes? es Lo muy que te quiero decir. habitual Es un en- cartel cutre, ¿eh? pero nos hacemos fotos cutres, o sea, no es el cartel final, pero sí que buscamos muchas referencias y trabajamos con esa imagen todo el rato. El Bueno, mapa. bueno, muchas veces sí. el cartel, que en ocasiones cuando vas a hacer un pitch de una peli, de una serie, lo enseñas, el cartel sí que delimita el género. Claro, sí Sí, que si marca son el letras género. rojas en mayúsculas, Claro. es la comedia francesa del año. Claro, ¿no? claro. O si, si No, las pero es letras verdad. son rojas y en cursiva, es una peli de acción. Es decir, y tú ya apela a. Si está bien hecho, el tono del cartel debería ser el del producto. O sea, Nos ayuda está- como a mantener un rumbo. Pero bueno, me mola esto que dices de... No, yo quería que fuera de... en este caso, de espías y que pasara ahí. Pues con estos dos ingredientes, al final tienes como ya tienes como unos elementos para ir currando. Nosotros es lo mismo. Queremos que hable de autónomos y que sea una parodia de musical. Y con estos dos titulares era, vale, vamos a ver qué historia podemos De empezar hecho, a elaborar. si no recuerdo mal, me parece que alguna vez he oído decir que lo primero que se os ocurrió fue el título Autónomos el musical. y luego sí, sí. estuvisteis obligados a que ese título se convirtiera en realidad. Bueno, o sea, a Andreu le flipan los musicales y a mí me gusta reírme de los musicales porque no Bueno, me gusta ir a verlos. Y quejarte Entonces, como autónomo. Claro, A me encanta. Alex le encanta quejarse de Mucho. ser autónomo. Es una cosa, pero de verdad Y eso que tiene insoportable. gestor, que se lo hace todo un gestor. Y que nadie le ha obligado a ser autónomo, ojo. Es decir, que esto los autónomos deberían recordarlo a veces. Yo como autónomo. Yo soy un autónomo que no se queja. Pero de la queja, o sea, con la queja he pagado las cuotas. O sea, que esto las he monetizado. Eso es verdad. Con el libro, con el musical. Está bien. Los malvados, los villanos y de alguna manera Autónomos en Musical es una parodia y pensar en... Porque yo solo he hecho disculpa que hable de mí, en Jazz y Chistes, las 4 películas que forman la trilogía. También es como, vale, estoy parodiando cierto tipo de cine, quiero que haya una persecución en el techo de un tren. Claro, es que cuando estás en la parodia, que creo que es un género en el que cuando estás haciendo comedia, pues es muy guay ir y es muy fácil ir. Es muy guay porque hay tanto imaginario que todo el mundo tiene en la cabeza que es una herramienta de comedia brutal porque simplemente haciéndolo ya es divertido. Sí, y el mundo y el espectador ya conoce ese mundo de entrada y no tienes que explicar Presentarlo, nada. eso es, ya entiende que es un espía, que es sí, entiende toda la jerga, todos los iconos, aparece un tío con una gabardina, un sombrero, todo lo detecta. Es mucho más fácil para tirar directamente al chiste y no perder en presentar ese mundo que Total. Sí, pero sigue siendo un misterio para mí, ¿eh? El otro día cuando estaba viendo la obra pensaba, no sé cómo escribí esto. O sea, ni idea. Bueno, sí, lo entiendo porque es que es muy difícil de explicar el proceso porque al final cuando te pones... Bueno, Pero empatizo pero lo contigo. dices en el sentido de no sería capaz de volver a escribir algo así nunca más. Sí, como de... no fui yo el que escribió esto. Es como un trance. Bueno, es que lo hiciste tan rápido que igual en tu Sí, caso... no, a ver, claro, tiene no fue muy trampa, ¿eh? memorable porque fueron 3 meses Sí, no, y uno no. fue en la cama pensando. Y tampoco es muy representativo, porque o sea, veníamos de hacer otra obra. Y la obra anterior sí que había estado muchísimo tiempo escribiéndola. O sea, tardé muchísimo, creo que como unos 3 años. Joder. Sí. Entonces ya venía, bueno, de alguna manera un poco bueno, con una cierta inercia de cómo... Es que ya te digo, no recuerdo ni siquiera cómo surgió la temática. Así como de la primera, sí que recuerdo muy bien ir pensando, pues mira, wow, esta escena o este personaje y tal. La segunda fue como, no, venga, nos subimos a un tren en marcha y que sea lo que Dios quiera. Y claro, tener como referencia el cine de Hitchcock. Luego había otras cosas. Quería parodiar también el Tercer Hombre, porque tiene momentos como muy parodiables o muy icónicos. Quería que la obra sonara artificial, como el doblaje malo de una película. Y eso creo que esa era la única base
Por eso me resultó fácil visualizarlo, porque era como, bueno, estaba oyendo en mi cabeza un doblaje malo de película americana, ¿no? No pueden hacerme esto, soy ciudadano americano. Sí, los clichés. Sí. Y además con esa forma de escribir de antes, ahora los diálogos. Tú, Biel, siempre dices, porque Biel habla de los Luciers todo el rato. Todo el rato. Le pego en el pene y hablo de tal cual. Así es. Incluso al mismo tiempo, ¿eh? Sí. Habla de los Luciers todo el rato y dice, no, si yo lo único que... Él se quita mérito de esta manera. Dice, yo lo único que hago es intentar imitarlos. Que es verdad que, no sé si... Creo que... Tú de los Luciers conoces algo, porque es muy Martínez, ¿eh? Yo he visto bastantes cosas, pero para nada soy un experto y no soy. Pues es muy Martínez. Un erudito. O sea, creo que te gustarían mucho. Yo los conozco superficialmente. He visto cortes, pero no he visto nada completo suyo. O sea, yo he visto muchas veces muy pocas cosas. Vale. O sea, y me resulta un poco abrumador y me ha dado pereza, pero no porque piense que me va a dar pereza ver una hora, sino pienso, es demasiado para mí. Ver una hora un espectáculo completo. O sea, he visto muchas veces algunos Cartaman leída, lo he visto un montón Hace poco de veces. salió este tema en el grupo de Telegram de la School y ahí mucha gente se llevó las manos a la cabeza cuando yo dije que yo he vivido toda mi vida al margen de los luthiers, ignorando... Yo también. O sea, sabiendo que existían, pero ignorándolos totalmente. Se ve que es una cosa que te la mete tu padre en la cabeza... Cuando era pequeño. O Biel mientras te da golpes en el pene. O Biel te la mete en el pene, no sé. Y que se ve que ese es el momento de que entren los luthiers en tu vida y ya te acompañen para siempre. Pero os van a flipar. A mí no me pasó. Entonces yo he vivido toda mi vida al margen de esto y varias personas no comprendían que existiera una vida así posible. O sea, Sí, a mí me pasó, ¿eh? Como daba por hecho que todo el mundo los conocía. O sea, ahora es ¿De más dónde difícil. sale? Pero, es decir, ¿de dónde salen? Bueno, es un grupo sí, argentino. no, me refiero, aquí, ¿cómo llegas a conocerlos aquí? Bueno, Pero es que actuaban mucho, actuaban ¿Sí? muchísimo. Sí. Era fácil ver pósters suyos hasta hace 4 días. Pues entonces lo atribuimos a Lleida y ya está. Pues yo lo atribuiría a Bueno, a vivir en Lleida. Yo soy de aquí de Barcelona y tampoco lo he mamado. Así como O sea, tricicla y cosas así, sí que las he mamado a saco desde pequeño. No, pues yo vivía en Palma y en Mallorca y venían a Mallorca, o sea que... Preguntaban por Biel, ¿dónde Sí. está Biel? Ahí está. Ahora es más difícil verlos en directo, pero... Es complicado. Lo que quería decir es que así como Deben estar muy mayores ya como esta los gente, ¿no? villanos es Pajaritos, los que quedan, claro. es usar códigos cinematográficos en teatro y de hecho en teatro que se hace muchos chistes sobre el hecho de Metateatral. Sí, es intentar hacer una película en un teatro. Persecuciones de coches... Claro, brutal. Muchísimos decorados, que no hay decorados, pero como muchísimas localizaciones, pero jugando con el elemento siempre de... somos conscientes de que estamos haciendo una obra de teatro, con pocos... Soy el mismo actor de antes, pero ahora soy otro personaje, ¿no? Exactamente. Bueno, un poco, y lo dicen. un poco los códigos de la impro, ¿no? Que se pasa esto establece también. cierta complicidad, hay como un texto encima del texto, se establece cierta complicidad entre el creador, en plan, esto no funciona, y el espectador. Y entonces En ese lo acepta las limitaciones. Puede recordar algo que asumiéndolas. quizás se conoce más que el Lucier, lo cual es raro, que es The Ghost Brown Show, que hemos citado aquí alguna vez. Es un espectáculo británico que hay adaptación televisiva que estuvo en Prime Estuvo hasta hace en nada. Prime, ahora no está, creo. Y han hecho una obra. Allí era una obra de teatro. Sí, Peter Pan Goes Wrong. Goes Wrong. Que básicamente consiste, lo hemos explicado alguna vez, es muy divertido. Es una obra de teatro encima de una obra de teatro, en el sentido de que tú lo que estás viendo es una obra de teatro, en este caso Peter Pan, la primera, o otras historias, siempre muy arquetípicas. Sí, la historia no te lía, porque como está la otra capa, la historia es muy ABC. Y todo empieza a ir mal y los personajes, los actores tratan de llevarla adelante. Pero todo empieza a ir mal, nivel, se cae el decorado, se tiene que abrir una puerta. Fallos técnicos. Se puede abrir una puerta, no se abre, tiene que sonar un trueno y no suena. Entonces, claro, todo ese caos técnico es como los actores se van intentando y lo bonito es que superponer a todo eso. Acabas viendo la trama entre los actores, no entre los personajes, sino entre los actores. Es muy guay. Que son a su vez personajes, porque no son los. O sea, Sí, es muy complicado de explicar, pero muy fácil de entender. Sí, exacto. Y además que es extremadamente divertido. Sí, lo que yo me he reído con
media hora del primer capítulo. Sí. Pero a lágrima viva. El primer capítulo, si no has visto nunca nada y lo ves, la cabeza de lo divertido. Luego ya ves que, claro, que las mecánicas son parecidas y tal, y sigue siendo muy divertido. Pero es verdad que hay este efecto de cuando lo ves entero, claro, es tan intenso todo y tan divertido que todo el rato se va diluyendo. A mí me pasa, pero claro, yo me recuerdo los primeros 5 minutos que nos enseñó Álvaro una vez en su casa y lo que tú dices, me de risa y a mí me cuesta llorar de risa. Y fue como, joder, qué guay. Y luego ya es verdad que verlo entero era como, hostia, ya se me hacía un poco más, porque como ya no hay la novedad, la sorpresa del código el primer capítulo me aguanta muy bien y de hecho toda la primera temporada me aguanta bien, pero bueno, originalmente era una obra de teatro, ¿no? Sí, claro. Ahora hay varios. Y de hecho aquí en YouTube creo que se pueden ver en algunos el enteros. Paralel había una adaptación catalana, creo, o sea que como que el libreto. En Madrid creo que está en cartel. Sí, la función que sale mal o algo así. Sí. Y habéis dicho algo muy interesante, creo, que me gustaría subrayar, que es el tema de los límites, que creo que es algo guay, porque en teatro tú lo puedes jugar muy bien y siempre, hablamos mucho también en comedia de que si tú estás haciendo un sketch y a veces el presupuesto se va a sitios donde no toca o es demasiado bonito, a veces incluso que sea feo va a favor del propio sketch o a favor de la comedia, pues en teatro pasa mucho eso, que en los propios límites que tienes es muy interesante plantearlos al principio porque eso es lo que te va a generar la escritura. Si tú vas a escribir sabiendo que tienes 800.000 decorados, 800 tal, incluso es más aburrido. Es más fácil, imagina lo que te dé la gana que lo van a hacer. Claro. Entonces, bueno. Eso es. ¿Tiene menos mérito eso? Sí, porque tienen más dinero. Entonces. Claro, en cambio con decir, vale, con 8 actores tengo que hacer 40 personajes y no hay decorados. Hostia, aquí empieza como un mecanismo que creo que que hace que la comedia salga de una manera mucho más fácil. Hostia, vamos a hacer una persecución y tiene que haber 1000 decorados, pero no hay decorados. Bueno, pues jugamos a eso. Y de hecho también es, perdón, pero creo que también es más complicado porque has de trabajar el minimalismo. Que es decir, ahora este actor ha de salir a escena y el espectador ha de entender enseguida que es otra persona. ¿Y eso cómo lo hace? Con un complemento, con un gesto, con un tipo de voz. Es decir, que también hay que jugar con elementos mínimos para que se vaya entendiendo todo. De este tío no era otro personaje hace 2 minutos. Exacto, te obliga a afinar mucho más, a trabajar mucho más en eso. Y en el caso, perdonadme porque hablo de autónomos, pero es lo que conozco. O sea, en este caso el límite era como, vale, somos 2 actores y un pianista. Con esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que haya un bazar de todo €1 al que Andreu va cada... Sí, básicamente, cada semana a comprar mierdas nuevas que le hace ilusión de luces y de historias. Entonces... Digas. No, que todo esto conduce a mi pasión. Estamos hablando de lo mismo, que es romper el formato. Es jugar con el formato y romperlo. O sea, vamos a hacer teatro, pero mal. ¿No? Vamos a hacer un musical mal. Vamos a hacer un programa de jazz, pero mal. Mal. Es como jugar con los mismos límites de eso, del formato teatral, pues como... Claramente vamos a hacer una cosa que está muy por encima de nuestras posibilidades y vamos a explicitarlo desde el primer momento. Claro. Y esto, lo bonito de la comedia es que esto lo permite. Sí. Porque si tú quieres hacer cualquier otro género... Siempre y cuando la persona que está poniendo el cuerpo, digamos el actor o el intérprete o el monologuista, quien sea, igual que en The Ghost Brown Show, vaya a tope. Sí. Claro. Es decir, vaya a tope. No hay medias tintas. Bueno, entonces se ve. Sí, vaya a tope. Si se ve el cartón. Es como está mal hecho, pero la persona. Es decir, es ese contraste entre la ridiculez y la épica. Sí. Cuando tú estás haciendo jazz y chistes, tú eres un locutor de un programa de jazz que va a tope y va hasta el fondo. Y va avisando. Sí, porque si no, al hacerlo mal. Ya estás haciendo el tonto. Se anula, exacto. Pero esto, ahora no recuerdo exactamente qué actor lo decía, pero actor de comedia que estaba presentando una película que iban a estrenar en breve y decía, vale, es una película, pero yo es que lo he vivido como un drama, porque a mi personaje no hacen más que pasarle putadas una detrás de otra, y mi personaje llora, y mi personaje está triste, y mi personaje está mal. O sea, yo como actor... Succession. Iba a decir esto, pero me he callado. Pero... Succession, sí, Alex, no abramos ese... No, de hecho, no Biel me ha preguntado antes, ¿de Succession habéis hablado? Y no sabes cómo. No sabes cómo, Biel. Pues lo que voy a decir antes, cuando he mencionado a los Luciers, es que así como los villanos, a los malvads, juega... Es que estoy muy orgulloso de la traducción. Juega a los códigos cinematográficos desde el teatro, los Luciers hacen falsos documentales.
todo el rato. Lo que estás viendo es un documental, realmente. Sí. Hay un narrador con la voz en off que abren la imagen típica de Luciers, que es ellos con la carpeta abierta, explicándote la vida de un compositor, el maestro Piero. Y a veces ves escenas de lo que te están narrando. O sea, es teatro, pero juega a que no lo es. Y en ese sentido sí que el Malvats juega un poco a eso, que es códigos cinematográficos en el teatro, a ver qué pasa. Sí, y tiene otra cosa que a mí me gusta mucho, pero que cierra muchas puertas, que es que, por ejemplo, cuando la estrenamos, enseguida dijimos, podríamos hacer una película con esto, pero no se puede hacer una película, es imposible. Claro, porque el propio es que no lo he visto, pero me lo imagino. Claro, es que se rompe la esencia. Es que solo se puede hacer en teatro. Yo claro. no estoy de acuerdo. O sea, yo creo ya que sería con 40 actores. Yo creo que hay muchos chistes que no. O sea, esa cosa metateatral no funciona. ¿Tú crees que se podía adaptar? No sé si adaptar, pero sí que hace unos años vimos una peli que Biel también vio por su cuenta, que se llama El Cairo, Nido de Espías, que es una comedia francesa que no fue ni siquiera la del año en su momento. No. Que es Entonces era buena, ¿no? Si no era la del año, era buena. Es muy buena. Hay una segunda parte no tan buena, pero también aceptable. El Cairo, Nido de Espías es increíble. Sí. Es una spoof movie de James Bond a la francesa. Sí, sí. Y se parece mucho en tono a los Malvats. Malvats, sí. O sea, de alguna manera, y también juega un poco a eso, es una peli francesa con un James Bond francés, pero como es francés, esa importancia que se da a sí mismo James Bond, pues hay ese self-deprecation de alguna manera. Sí que hay esa tirantez entre ir a tope. El actor va a tope, en ningún momento, como Leslie Nielsen, no pierde la seriedad en ningún momento. Y sí, el tono es muy así. Es verdad que la mayoría de texto del Malvats pasado a peli no aguantaría. Pero fíjate que también es una parodia. O sea, juegan a hacer una película de los años 60. Sí, hay ese tono, hay ese meta. Con las escenas de acción como se harían en los años 60, con esa cosa que hoy en día nos parece ridícula de las películas de James Bond, ¿no? Sí. Las escenas, mi padre me decía, yo cuando vi esto en el cine con 14 años me parecía lo más, y es como... son dos tipos simulando que se pegan puñetazos. Sí, que parecen las pruebas de luces del rodaje después, ¿no? Hay comentarios hipermachistas e hiperracistas del tipo, como si fuera de los años 60. Es decir, Sí, hay personajes que sí, que son como más... o sea, que lo ponen en su sitio, ¿no? Como dices, ¿qué es que estás diciendo? Pero sí, es jugar a tope con los códigos esos. Y eso es divertidísimo. Bueno, directamente, que ya lo hablamos aquí en su momento, Aterriza como puedas era literalmente el guión de una película original de un avión que el piloto, que había una enfermedad, o sea, Sí. comen algo, sí, una intoxicación, exacto, y entonces tienen esa emergencia en ese avión y cogieron esa película original y simplemente con el mismo guión le metieron chistes. Es decir, que ya es más jugar a romper una película que eso. Te diré más. Javier. ¡Hombre, qué grande es el cine, por favor! Tenemos a Biel Perelló con nosotros. El maquinista de la General. Vale. Buster Keaton, 1927 o 26. Está basada en una historia súper seria sobre la guerra de secesión en Estados Unidos. Y en cambio es una comedia de trenes. Pero está basada en un relato muy serio, o sea, sobre un... Pensaba que ibas a decir, es el tren llegando a la estación con chistes. Sí, o sea, un poco sí. Bueno, es que la historia que hay detrás al final, y yo creo que esto es creo que es un buen tip, ya que estamos con los tips, que creo no, que solo tú estás con los tips. Bueno, ya que estoy con los tips, que creo que es importante y va relacionado con esto, que al final, en mi experiencia, cuando hemos escrito las obras de teatro que hemos hecho, lo importante es... O sea, los chistes creo que vienen después, ¿sabes? Que muchas veces empieza a escribir desde buscar la coña, y está bien buscar situaciones cómicas y meterlas dentro, pero creo que la historia en sí, es lo que decís, es que es un drama con chistes dentro. Así que si quitas los chistes, haya una historia Eso ahí es. debajo. Lo que nos mola en nuestro caso de autónomos es que te has reído y dices, hostia,
qué bien cerrada la historia y me he reído, pero joder, me han contado una historia que está muy bien. Y creo que, bueno, esto intentamos, ahora modestia aparte por mi parte, pero que intentamos que haya que la historia esté bien contada. Y creo que si alguien quiere hacer una comedia, evidentemente hay que pensar en la broma, podéis elegir la parodia, podéis pensar todos los chistes que queráis, pero pensar en la historia que vais a contar y que esté bien contada y bien estructurada en 3 actos, que esto podéis compraros el libro de cómo orquestar una comedia o ver los cursos que tenemos en La Llama, que al final es la estructura aristotélica Mejor lo segundo. de 3 actos, ¿vale? Inicio, nudo, desenlace, dónde están los giros, dónde están los que se tiene que contar al principio, qué tal, y si eso lo montas bien, luego ir metiendo chistes, que esto es algo que muchos amigos que tenemos lo hacen. O sea, Tomás siempre está metiendo chistes a algo, que lo contratan porque le envían un guión para que meta chistes. El otro día dices, no, estoy chisteando, no sé qué. Le dije, Tomás, ¿sabes que puedes decir que no a cosas? No, bueno. O sea, pues, Te diré más, Alex. Dime. Te diré más, Alex. Viedo. Bueno. No sé si conoces una película que se llama Vivancos 3. Hombre, Vivancos. Hombre. el otro día Iba a sacar este tema. el otro día iba a sacar este tema. vi que la han puesto ahora en no sé qué plataforma. No sé, Oh. bueno, La busco. pues A ver, un momento, ¿es Wyoming esto o se me ha ido ya? Ah, bueno, Greg sí, la Wyoming. peli sí. Vale, sí, es sí. él, ¿no? El prota. Sí, pero venía de una serie de sketches. sí, Claro. de Vale, TV3. Sí. Y yo trabajé en esta película. Vale. Trabajamos varios guionistas, yo era muy jovencito, trabajé mucho, o sea, reescribí como más de la mitad de la película y no salgo en los créditos. ¿Qué? Hostia. No, fue como una puñalada trapera. Pero lo que... Hay cámaras, digo, o sea, bueno. Bueno, una, pero suficiente. Sí. Pero vaya, que lo que iba a decir, que el guión que nos pasaron era muy bueno, porque era un chiste detrás de otro. No tenía ningún sentido, o sea, y no había trama, y era igual. Era muy divertido. Era como divertidísimo. Y al director, a última hora, le dio como pánico de, hostia, no hay historia. No. Vale. Y quiso reescribirla toda. ¿Y crees que fue un acierto o que no? No, yo creo que fue un error. Vale. Fue un error porque de repente se la tomaba en serio, ¿sabes? Como, hostia, es que tiene que haber una historia. Es como, bueno, hay un villano, ¿sabes? Hay un villano que quiere destruir el mundo. Y es que como, Ya. Bueno, igual cuando llegas a ese nivel ya de parida, porque al final Isabel es una parida, cuando llegas a ese nivel de que te da todo igual sí que llega un punto que la trama... Yo Pero decir bueno. que cuando vi Vivancos 3, que no conocía a Biel, no sé qué edad debía tener, debía ser pues adolescente. Era Vivancos 3, si gusta, haremos las 2 primeras. Es que yo vi eso, yo vi el póster en el metro anunciado y pensé, ¡buah, qué chiste tan bueno esto! De Es que Vivancos el 3, título ya ¡buah! es chiste. Brilliant. Me pareció como una cima. El tagline fue como, ¡buah, esto es Es que ¡Qué increíble! metacine! muy bueno. Estamos haciendo esto en este país, Y, maldita sí, sea. y la vi por la tele y fue como, ¡buah, pero esta peli, tío! Esto es increíble. Y decir que sale Biel. Hombre. Hay una escena muy graciosa. No sé, es un gag muy Está tonto, bien supongo porque que es sirve suyo. como prueba para demostrar que tú estabas en la producción. Hay unos atracadores, van con medias en la cabeza, y hay 2 que llevan unos panties y por tanto van con las 2 cabezas juntas. ¿sabes? Cada uno lleva una pierna. Sí, yo soy atracador Panty 2. Entonces va a ser difícil reconocerte. Sí, yo quizás, podría ¿no? explicado pierde con atracador Panty 2 en lugar de Biel para yo, ¿eh? Me gustó mucho. Sí. Hostia, qué fuerte, joder, qué guay. Bueno, quería hablar de... Es que ya no da tiempo. Ya no da tiempo. Quería hablar de Afers Exteriors, quería hablar de Poesía Completa y Rata Chillona. Ya Hombre, puestos. hablemos de poesía completa. Bueno, Poesía Completa, para quien no lo conozca, es un webcine, que ese es el término correcto, del que Biel es el editor. ¿Cuántos años tiene ya Poesía Completa? Más de 10, 15 igual tiene. No, 11. Y perdón, la pregunta que nos estamos haciendo todos ahora mismo. ¿Está en Siteground? No está en Siteground. Lamentablemente no. Lamentablemente no. Y es básicamente es una web que hizo, lo recuerdo perfectamente, Biel para dar salida a textos tipo McSweeney, que es una web americana, es una copia de McSweeney no escondida de McSweeney en catalán y castellano.
Y eso nos lleva un poco al tema de los títulos que ha salido antes. Es decir, que yo, o sea, así como Poesía Completa es una copia de Max Sweeney, Rata Chillona, que es la que yo edito, es una copia de Poesía Completa, que me pareció necesaria en su momento para la Llama School, para que los alumnos pudieran dar salida a textos suyos y sin la exigencia de Poesía Completa. Y también para que hubiera un poco, porque Poesía Completa a Biel le gusta que sea muy muy austera, y en Rata Chillona sí que hay más color y tal, y quería que fuera un poquito más populachera, por así decirlo. Y eso nos lleva un poco al tema del título, y con eso ya podemos acabar y pasar a la sección de Javi. Y es que tanto Poesía Completa como Rata Chillona son webs que están pensadas para ser son webs, vaya, o sea, son webs de internet, iba a decir, es que no están integradas ninguna de las dos, de Rata Chillona tampoco, pero están en internet y nos envían relatos con títulos muy neutros, al menos a la Rata Chillona, relatos con títulos muy neutros que ni tienen gancho, ni explican de qué va el interior. Es decir, cuando tú coges un libro o una revista en papel, el relato da igual, porque tú vas a leer en diagonal. Con lo cual da igual, el relato, el título da igual, porque vas a leer en diagonal, te vas a dar una idea de qué va, de la extensión, etcétera. Pero en la web tú vas a ver primero el enlace en redes sociales, o vas a ver el titular dentro de la web, y si el relato o texto se titula Recuerdos de mi infancia, no es muy atractivo. En cambio, si eres un poquito más explícito y más largo, ¿no? Igual que el cartel de tu obra de teatro te marca un poco la guía, es un poco el título es el escaparate. Sí, el tono, no solo el título es escaparate, sino que a veces mientras estás escribiendo, si tienes claro el título, lo demás sí, y se te va el tono, vuelves. Tú miras el título y dices, coño, se me ha ido. Es un faro el que puedes ir siguiendo. Con una novela es distinto, porque una novela es muy larga, por tanto, evidentemente te puedes ir, pero un relatito corto de pocas palabras, el título es lo que te va a marcar la guía, la ¿no? premisa. Y es verdad que muchas veces no lo hacen. Es que es un clickbait. Es un poco clickbait, sí. Y un tip. Un tip. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué entendéis de mí, cabrones? No, me gusta mucho, ¿eh? Esta palabra que has inventado. Sí. Que es un acrónimo, ¿no? Sí. ¿De qué? Sí. No, sí lo... De título. Sí. Intensamente. Sí. Prioritario. Tengo interesantes proposiciones sugeridas. También. Tips. ¿Qué vas a decir, Biel? Dinos tu tips. Pues, como tip. Que no me acuerdo de dónde salió el nombre de los malvats, los villanos. Traducción de Enrique García. Sí. No me acuerdo de dónde salió, pero no es un título especialmente clickbait. Y lo que sí tuve claro es que si llegábamos a hacer otra obra de teatro, la iba a llamar Aloha. No de alojamiento, sino de como el saludo... El saludo británico. Por un motivo alfabético, para que saliera al principio de... Bueno, la autónomos cartelera. pensamos en eso también, en la A, y no es broma, porque Andreu y yo estábamos obsesionados con el marketing de que pasara esto. Esto Al final se es llaman marketing Aloha. todo. Sí. Ese es el origen. Bueno, de ABBA. Aloha. ABBA se llaman así para estar los primeros. Sí. Estaba y ZZ Top se llaman así para estar los últimos. Para que sea fácil encontrarlo. Sí. Había estaba la serie de cómics de Spider-Man y luego se dieron cuenta que para vender más necesitaban hacer alguna triquiñuela y entonces inventaron la serie de cómics Amazing Spider-Man para estar en la A. Qué bueno, no sabía esto tampoco. Pues mira, Es la misma... pues si queréis escribir una comedia, que empiecen por A. Yo creo que este es lo más importante de todo, ¿no? Quedaros con esto. Que empiece por A porque los buscadores estará primero. Sí, y añado una cosa que me he dejado, que he dicho, Tomás siempre me ha tenido chistes. Añadió chistes autónomos, que no me acordaba. En todos los vídeos hay unos vídeos que van narrando el contexto en el que pasa la obra, que son telenoticias, y en el cual hay muchos cameos. Y ahí Tomás añadió muchos chistes cuando le pasamos el guión para que acabara de tener ahí ese puntillo. O sea que esto siempre está ese tiempo de hacerlo, pero... Es pedirle ayuda a Tomás. Yo Ese pedir es el tip. sí. El que mejor empiece tip por A es... y que ahí Tomás os meta chistes. Y que no sabe decir que no. O sea, que no sabe decir estamos que no. tirando a los raíles. Pero Tomás. intentar contar Los caballos. intentar contar una historia que creo
que es un buen consejo. Intentar que haya un principio y un final. Pero, Que y esté el bien invitado contado. al final eras tú, ¿no? No, hombre, no. El invitado es él. Vamos con la sesión de Javi. Venga, Sí, por vamos. A ver cómo hacemos esto. ¿Por No, qué? si Raquel puedes decir lo que traes directamente. Nadie va a jugar. Nadie va a jugar. Que, hombre, casa- sí. En casa juega la gente. Mira, voy a dar una pista. Este que es un Comedy Starter Pack estaba pensado para el capítulo anterior. Que no sé Que de no, qué. que no hicimos secciones. Bueno, mejor. ¿Y eso que te llevas? Ah, que es el de Tamayo. El Exacto, anterior. exacto. Lo has cobrado igual. Lo has cobrado igual. Pues estoy reciclando. Ya que no hicimos secciones en el anterior, digo, hombre, ya está pensado, no voy a. Pero es que os sirva como un poco como pista. Pues joder. Es un tipo que hace documentales. Documentales. Werner Herzog. Documentales. Documentales. Sí, normalmente Javi lo que trae son referencias cómicas de la historia de la comedia, que aquellas cosas que recomendarías, pero a veces dan vergüenza recomendar porque son muy obvias, aunque cada vez son menos obvias, porque ya Cada he dicho vez las sí, obvias. cada vez ya sí estoy siendo más se fin. se sí. está rompiendo, ¿no? La Imprescindibles premisa. de la comedia. Que hay que Ya ver. no son Y este de hecho en sí mismo no es un comedy starter pack en realidad, pero está lleno de comedies starter packs. Esta es otra Hostia, pista que doy también. hostia. El documental a lo mejor es Entonces entiendo que es un documental. Es Es un documental. es un documental sobre historia de la comedia, entiendo. Buah, yo ya no sé lo que es. Claro, es imposible que lo sepamos. Esto es. no, sí, pero es imposible porque no hay tantos documentales y no hay tantos que ¿Te suena algo bien a ti? No, no. No, es que... No. ¿Es documental o es un falso documental? es documental real. O sea, no es Filomena Kang. No es Filomena no. Kant, no es Filomena Kant. Ah, ya sé. Bueno. Pero pues ves, ella, por lo- ella ya está pensando por lo menos ha dicho algo. en clave de sección, no se ha rendido como vosotros. ¿Cómo se llama? El desencanto de los hermanos Panero. No, No, esto ya no se sé. habló, creo, ¿no? Aquí de En algún momento lo cité, no, sí. sí, Buah, tío, es imposible. Vale, ¿de qué Que yo de qué sepa década es? ¿De qué década es? el documental. Ah, bueno, del anterior, es reciente. Es reciente. El documental es reciente, pero el tema del que habla no. Del anterior. Hombre, claro, es que si el tema que habla fuera del futuro sería muy raro, ¿eh? No, este espera, documental. O sea, de la década anterior, teniendo en cuenta que este programa está grabado, Hace unas semanas. estamos hablando de la década de los Es 2010. voy a deciros el año, es del 2017, si no recuerdo mal el documental. Es imposible. ¿Es americano? Es americano, claro. ¿Ves? Ahora estáis haciendo preguntas. Es un documental de Ah, Esta de fondo es Abby, que Avi siempre pregunta, participa. ¿es el documental del National Lampoon. del National? Ah, no. No, eso era una peli, no era un documental, Avi. No sé si hay un documental, yo si lo hay, no lo he visto. ¿Está en plataformas? Estuvo en Prime, no, perdón, en Filming, estuvo en Filming. Filming. Estuvo en Filming. Pues algo de franceses. El del cómic ese que le roban la mascota. El de la rana. No creo. Es americano. No. Hemos dicho que era americano. Es imposible que sepa. No es imposible, no es danos una- Que lo imposible. sepa yo, sí. Una pista, es televisivo, es sobre temas de tele. Temas de tele. Es sobre tele americana. Puede sé, ser esto que seguro. sea el documental sobre ese programa de tele que iba a hacer Dana Carvey, que emitieron solo 3 capítulos o Creo 6 más, capítulos. alguno más, 8. Vale, es ese documental. Es este documental. Bueno, he acertado. Es- Bueno, pero no sabes el nombre, no has acertado. Es No, too sí. funny to fail. Este. Demasiado buenos, demasiado graciosos para fracasar. Está de puta madre este documental. Y no era tan difícil. Y Yo no lo conozco. ¿No lo conoces? No. Bueno, pues No, pero te llevas el juego del programa. Gracias por venir, Alex. Too Funny to Fail explica la breve existencia de un programa de sketches que tenía todo a su favor para petarlo, pero fracasa estrepitosamente desde el minuto 1. Es el primer programa en solitario de Dana Carvey que se va del Saturday Night Live, siendo él una estrella de la imitación, de la improvisación, de los sketches y demás, y ya eso para volar en solitario. Entonces, en ese programa están Robert Smigel, que es un guionista del Saturday Night Live, que a lo mejor suena más por ser el perro que insulta
Triumph, el perro que insulta. Ese con el puro, sí. que es una marioneta. Sí, es ese, pero es ese que entrevistaba gente por la calle y tal. Exacto, Vale, sí. Sale Louis C.K., es un guionista también. Sí, me suena también. En este programa. Steve Carell es actor en este programa. Y Vale. Stephen Colbert. Vale. Entonces, Joder, claro. tú lo ves en perspectiva y dices, esta gente tiene lo mejor de lo mejor. Claro. Tiene Dana Carvey, Steve El Carell, Dream Stephen Team. Colbert. Claro, esto es la leche. ¿Qué pasó con ese programa? Pues se ve que tener lo mejor de lo mejor no siempre significa éxito. Entonces se dieron varias circunstancias por las cuales el Dana Carvey Show Mira este podcast. acabó fracasando. No es garantía de éxito. Fueron como 3 factores, digamos. Uno, que el canal en el que estaban haciendo el programa no era el adecuado, que era en el ABC, que ese canal lo acababa de comprar Disney, por lo tanto ya tenía como un corte muy familiar y muy de humor blanco. Tenía a una franja horaria que era en prime time en vez de late night, con lo que esto ya te condiciona el tono y de las bromas y los chistes que tú puedes hacer. Y tiene a unos guionistas que no les da la gana de pasar por el aro de lo que digan los ejecutivos. Vale. Entonces se juntan estos 3 elementos y dan como conclusión que en el primer programa, el primer sketch de todos es Dana Carvey imitando al presidente de los Estados Unidos, explicando, no sé cuál era exactamente la situación política del momento, pero que él iba a afrontar el problema amamantando él mismo a todos los niños de Estados Unidos, a todas las mascotas de Estados Unidos. Entonces se abre la camisa y empieza como... Me suena esto, tiene me como suena. un montón de tetillas. Sí. Y empieza a amamantar a mascotas y de esas tetillas empieza a salir leche. Entonces, claro, esta imagen monstruosa en prime time, después de una serie sitcom totalmente familiar, Sí. horrorizó a todo el mundo. Es que Horrorizó a es una todo el cosa mundo, horrorosa. con motivo, con razón. La gente, enviando cartas y llamando, inundando los teléfonos con quejas absolutas de este programa, que era el primer sketch de todos. Luego tenía un montón de sketches que eran buenísimos y eran graciosísimos, pero ahí ya una decisión mal tomada ya llevó el programa a tener a todo el mundo en contra. Y de hecho hasta los propios críticos la ponían a parir. Y claro, entonces entran en una dinámica de estado de pánico. Unos ejecutivos de televisión, cuando entran en pánico, empiezan a querer cambiar cosas, a querer poner límites. Consumir más cocaína. Suele funcionar muy bien. Y entonces entran en pánico, y cuando quieren entrar en pánico es que no quieren perder su trabajo y entonces te hacen cambiar el tuyo, estas cosas. Y básicamente lo que fue es como un desgaste de ya hemos perdido el favor del público y de la crítica desde el primer día, esto no va a remontar, y después de 8 programas lo acabaron cancelando por una mala decisión de inicio. Un programa que tenía todo para acertar, pues fracasó. Que eso también a veces sirve como para relativizar los fracasos. Es decir, porque si tú quitas ese sketch, realmente es que el programa era muy bueno. Hacen el ejercicio en el documental de un crítico de los que escribió una mala crítica, que se viera programas posteriores, y entonces los ve y dice, hostia, este programa es la hostia. Es la leche. En la profesión de la comedia todo el mundo quería estar en ese programa. Los guionistas y los actores veían ese programa y les parecía lo más rompedor y lo mejor que se había hecho nunca. Pero claro, ya se habían puesto de culo a todo el mundo. Entonces, que esto sirve también un poco para relativizar el fracaso, y que aunque fracases en ese proyecto, luego ese mismo programa sirvió para catapultar a todos los demás que estaban ahí. Steve Carell y Stephen Colbert hicieron juntos un sketch que era muy divertido, que eran 2 camareros que te leen la carta estando de resaca. Sí. Entonces tienen camareros con náuseas. Tienen náuseas Les da asco todo de lo que- ir todo lo recitando que- los platos del día. Gagging waiters sería. Y entonces es todo el rato de, Hacen pues hoy muy tenemos bien. huevo. Y el sketch es esto, no tiene más. El propio título del sketch, hablábamos de títulos. Sí. El título del sketch te da toda la información que necesitas. Y luego el sketch es simplemente eso. Pues ese sketch que hicieron en ese programa les sirvió a ellos como casting para que les llamaran para el Daily Show. Qué el guay. Daily Show, ya el de Jon Stewart, Sí. ahí ya se convirtieron en colaboradores del programa. Stephen Colbert se fue a su propio programa, el Colbert Report, y después del Colbert Report ahora es el presentador del Late de la televisión americana. Steve Carell de allí pasó a The Office y es el actor que soy.
Quiero decir que es la moraleja del documental es que está muy bien, es eso, que un fracaso puede significar la semilla de un futuro éxito. Esto me parecía como documental que es como bonito y esperanzador, y también ver a todos estos, digamos, maquinotes de la comedia americana, verse a ellos mismos en ese programa del 95, pues es un ejercicio divertido de unir los puntos hacia atrás. Qué guay, muy bien. Es un documental que está guay. Too Funny to Fail. Estaba en Filming, no sé ahora mismo si está o no está. Bueno. No quiero decir nada del documental, solo quiero mencionar ¿Sideground? Sideground, y que el otro día había un reel de Colbert que se supone que es no es como yo no soy especialmente fan, pero es, digamos, de los sería del ala progresista americana. Sí, muy politizado el programa. Muy politizado, Sí, sí. etcétera, etcétera. Y va y dice, no vivo en Nueva York, vivo en otra ciudad y voy cada día en avión privado a grabar el programa, voy y vuelvo cada puto día. Y pensé, guau, tío, y este es de los buenos. Simplemente quería acabar el programa con un Pues como tú, ¿no? Como tú, que tú vives en Madrid. Pero es verdad, se vive... Vienes en jet ¿sí? cada día. Sí, no sé si vive en Washington o en Chicago. Hostia, qué Y va heavy y vuelve esto, cada día en avión privado. Hostia, no Y sabía esto. la puta rata. Y Claro, es que son canales de televisión que mueven millones y millones, Qué viven heavy. pero en que ese lo rollo. dice alegremente como una anécdota y es como, Ya. pero Qué heavy. claro, eso como europeo te rompe el corazón. Eso es una cosa y quería acabar con esta Muy nota bien. larga. Oye, yo antes de terminar quería pedir perdón por si hablo demasiado de mis cosas. Lo he hecho, ¿no? Porque el invitado es Biel. Ahora está hecho Ala, ya, ¿no? pero hombre, no. Me siento un poco culpable, Biel, perdona. Está bien, No, está no, bien. Gracias, Parvani. Pero si yo soy el primero que te ha dicho que perdóname, era tu programa. Ahora me siento mal porque Pues antes no te se ha sientas insinuado mal. esto. Pues has Si dicho... lo he insinuado, no lo he insinuado, lo he dicho. Pero, Ya. pero no le hagas caso a Quique. Bueno, me siento mal. O sea, a mí me siento parece mal. muy interesante lo que has dicho. Me Sí, siento culpable. ha estado bien. Para ha un- estado bien. pero si Es- podías aportar hoy un Bueno, montón. Claro. Ayamascool.com. Ya, pues que Lo que te tendría que dar vergüenza es cuando no Pero hablas. no es mi función aportar en este podcast, joder. Me siento mal. No está bien. Venga, adiós. Hasta luego.